Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Capacidad progresiva y emancipación de niños, niñas y adolescentes, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho prevalente de los niños, niñas y adolescentes. El principio de autonomía progresiva vigente en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Infancia y la Adolescencia y normas recientes como la Ley 1996 del 2019 esbozan aún el concepto incipiente de capacidad progresiva de niños, niñas y adolescentes, que rompe los conceptos tradicionales de la capacidad vigentes en las normas civiles colombianas. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema de la capacidad progresiva y emancipación de niños, niñas y adolescentes que bajo la protección constitucional y de principios propios de un derecho que busca ser garante de la supremacía de la realidad, del derecho sustancial y del interés superior de los niños, que hacen evidente la necesidad de hacer a un lado concepciones clásicas de la capacidad de ejercicio para dar lugar así al desarrollo de conceptos como la propia voluntad o el libre desarrollo de la personalidad de esta población, para asegurar y alcanzar el pleno derecho de los derechos e intereses de los cuales son titulares estos niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, abogada, candidata a doctora en Derecho de la Universidad Libre, magíster en Derecho Procesal, especialista en Derecho Administrativo, Pedagogía y Docencia Universitaria. Ha sido directora de consultorios jurídicos, centros de conciliación y arbitramiento y centro de investigaciones sociojurídicas en diferentes facultades de derecho a nivel nacional. Coordinadora de contenidos y calidad académica en cursos de formación virtual y autora de módulos de formación virtual. Actualmente, la doctora Gloria se desempeña como docente investigadora en el grupo de investigación Derecho Privado y del Proceso denominado Gustavo Vanegas Torres de la Universidad Libre en su línea sustancial y procesal, categoría A en ciencias. Doctora Gloria Andrea Maecha, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora Mónica, qué gusto también saludarla. Un fraterno saludo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, también a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a nuestros servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que en este momento se conectan a esta videoconferencia. ¿Cómo celebro estos escenarios académicos en donde podemos generar reflexión en torno a un tema tan sensible y tan importante para todos, para todas, como lo son el derecho prevalente de nuestros niños y adolescentes? Precisamente teniendo ese énfasis, ese norte, reconociendo que sus derechos obedecen a unos principios que demandan o exigen una interpretación constitucional y que tienen un rango superior por la consideración de la interpretación prevalente a la que se refiere nuestro Código de la Infancia y la Adolescencia. Vamos en este momento a considerar el concepto de capacidad progresiva o de voluntad o autonomía progresiva, específicamente para el caso de los hijos adolescentes que se han emancipado. Uno de los principales nortes que nos van a guiar durante este tiempo de reflexión académica es buscar herramientas efectivas para la solución de casos complejos, en los que siempre debemos tener en la mira que la solución que se adopte debe propender por reconocer y respaldar los derechos y la posibilidad de ese libre desarrollo de la personalidad, en este caso muy puntual, de los adolescentes.
Así que teniendo en cuenta este marco de pensamiento para este espacio de reflexión, voy a permitir compartir en este momento una presentación, unas diapositivas, en donde de entrada mostramos lo que será la pregunta orientadora de este espacio de reflexión académica y procedemos al desarrollo de los temas propuestos para este tiempo de estudio. Bien, nos lo refería la doctora Mónica precisamente como ese paradigma que hoy nos aborda, ese choque que tenemos nosotros entre los conceptos clásicos civilistas del concepto de capacidad y los que ahora incorpora el bloque de constitucionalidad, normas de rango superior como el Código de la Infancia y la Adolescencia o incluso normas recientes como la Ley 1996 de 2019 y que dan paso a ese concepto diferenciador a través de la capacidad progresiva. Eso, por supuesto, nos va a generar lo que vamos a entender hoy como nuestra pregunta orientadora y que podemos ver allí en pantalla. ¿Cuáles son esos parámetros civilistas clásicos del concepto de la capacidad que deben ceder o que deben hacerse al costado ante la necesidad de una interpretación constitucional del derecho de familia y puntualmente en los asuntos personales y negociales de nuestros adolescentes emancipados? Así que teniendo clara esa pregunta, vamos a abordar estos subtemas. En primer término, vamos a recordar ese concepto civilista de la capacidad y de la incapacidad, así como de la representación, y daremos paso a la capacidad progresiva. Enseguida retomaremos los conceptos civilistas de potestad parental o como se encuentra en el Código Civil, de patria potestad y por supuesto de emancipación, para con todos los elementos sumar una respuesta a esa pregunta orientadora y establecer entonces cuáles son las pautas para las mejores decisiones y entender y respetar esa autonomía de la voluntad que muchas veces ha sido ignorada y desconocida en el caso de adolescentes emancipados o de hijos adolescentes dentro del ejercicio y el campo de acción que la misma ley les ha concedido. Entonces, en ese orden de ideas vamos a dar inicio a este primer punto, a establecer el significado de la capacidad versus la capacidad progresiva. Cuando hacemos remembranza de lo que todos conocemos y nos han enseñado frente a la capacidad, identificamos la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Esa capacidad de goce es un atributo de la personalidad, nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Y esa capacidad de goce es la que nos permite ser titulares de derechos. Por eso es que no existe un régimen de incapacidad, porque significaría que hay personas sin derechos. Entonces, todos tenemos derechos y por lo tanto tenemos la capacidad de goce. Pero el punto realmente relevante para este espacio académico no apunta a la capacidad de goce, sino a la capacidad de ejercicio. Esta capacidad entendida como la aptitud que puede tener una persona para asumir obligaciones por sí misma y sin necesidad de un representante. Esa capacidad de ejercicio sí se le ha negado a ciertos grupos poblacionales, en este momento a nuestros niños y adolescentes, es decir, bajo el rango genérico de ser calificados como personas menores de edad. Es decir, que bajo ese parámetro el concepto de capacidad va vinculado a un aspecto biológico relacionado con la edad. Y, por supuesto, desconoce los desarrollos volitivos, cognitivos, psicológicos. Simplemente establece unas pautas respecto de la edad y respecto de una consideración estrictamente biológica. Y entonces, en ese concepto de la capacidad de ejercicio que hoy solamente se le niega a los menores de edad, maneja el concepto tradicional de incapaz absoluto e incapaz relativo. En ese sentido, es importante recordar que el artículo 53 de la Ley 1306 de 2009, en su parágrafo,
nos ha pedido que se equipare ese concepto que traía el Código Civil de impúber y de menor adulto al lenguaje que hoy tenemos de niños y adolescentes a la luz del Código de la Infancia y la Adolescencia. En ese sentido, entendemos que son incapaces absolutos en Colombia los niños. Esto es, desde el nacimiento hasta los 12 años o digamos antes de cumplir los 12 años. Y son incapaces relativos los adolescentes, es decir, cumplidos los 12 hasta los 18, diríamos antes de los 18 porque ya en ese punto son adultos y entonces adquieren la mayoría de edad. Estos son en Colombia los incapaces. Tenemos claro, y no es objeto de estudio, que gracias a la ley 1996 de 2019 se presume la capacidad de ejercicio de todas las personas mayores de edad, es decir, de todas las personas adultas. Sin embargo, cuando recordamos ese concepto de incapacidad relativa, no podemos olvidar que ella aparejaba una capacidad limitada. Es decir, al adolescente se le permiten realizar algunos negocios jurídicos, no todos. Sigue siendo menor de edad y por ello la necesidad constante que vio el legislador de una representación. Pero algunas actividades, actos jurídicos, ya puede reconocérsele una eficacia jurídica sin necesidad de representación. Por supuesto, por ejemplo, la ley 1306 de 2009 mantiene la edad mínima para el matrimonio en los 14 años. También reconoceríamos que el Código también de la Infancia establece unos rangos de edades, por ejemplo, para los permisos para el trabajo. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 14 años. Hay condiciones diferenciadoras. Pero en este campo de los adolescentes, que ya pueden casarse, tener una unión marital de hecho, que se entiende que el varón puede reconocer a su hijo extramatrimonial, que al entender que pueden trabajar, pueden administrar su peculio profesional, dejar un testamento. Lo que vamos a entender es que el legislador civilista, o más bien desde la norma civilista mejor, ya se estaba entendiendo el concepto de capacidad progresiva. Bajo esa mirada, pues no sería un tema nuevo. El decir que los incapaces relativos pueden realizar algunos negocios jurídicos solos ya estaba validando ese desarrollo progresivo que le permite la madurez para adquirir una capacidad de ejercicio plena. Entonces ya estaba reconociendo esa voluntad que va increciendo, que va en progreso, pero que a la luz del Código Civil se entiende que de una manera casi que mágica, cuando se cumplen la mayoría de edad, los 18 años, entonces el que no comprendía plenamente sus actos amaneció entendiéndolos plenamente. Y bajo ese rasero mide a todos los colombianos. Pero los aires que llegan a Colombia de unos nuevos conceptos de interpretación y de entender la realidad llevan a pensar en la capacidad progresiva, no en medir a las personas como galletas ceñidas a un molde, en donde todas por su rango de edad se encuentran en las mismas condiciones, sino que esa capacidad progresiva la entiende pensando en el ser humano y entendiendo las necesidades que él o ella tiene y su desarrollo psicológico. Por eso es que siempre el estudio del derecho de familia debe ser interdisciplinar. No podemos hacerlo solamente desde la mirada y la visión del derecho o la jurídica exclusivamente. Aquí tienen que confluir varios saberes, conocimientos para entender al ser humano, entender su dimensión y reconocer lo que hoy se convierte en bandera y es entender la diferencia. Somos diferentes. Y por eso plantear para todos una misma condición desde la capacidad de ejercicio puede tornarse en vulneradora, puede tornarse en un agente que desconoce la realidad del ser humano, da la espalda a sus necesidades y, como ocurre hoy en Colombia, sin excepción exige la figura de la representación. Y hacia ese norte, recuerden que es nuestro faro, hacia allá vamos. El pensar si realmente la capacidad progresiva es real en nuestro país
Y a la luz de esa capacidad progresiva, tenemos que entender en qué eventos es que funge la responsabilidad y la representación, por ejemplo, de los padres. Esos conceptos de capacidad progresiva, entendido el ciclo del ser humano, nos lleva incluso desde el saber interdisciplinario a entender que solo en Colombia somos diferentes, entendiendo nuestras condiciones socioeconómicas, demográficas, desde la topografía de un país, desde nuestros ancestros. Todo ello nos lleva a entender que el ser humano se encuentra siempre en condiciones diferentes y que nuestro deber, y especialmente cuando se trata de la solución de casos complejos, es entender ese contexto y esa realidad del ser humano para lograr con la decisión que se tome que se ampare el derecho prevalente, en este caso, de niños y adolescentes, como son el reconocimiento de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y al ejercicio de su voluntad. Pero resulta que en Colombia estos conceptos de capacidad, de incapacidad, van de la mano de ese concepto de potestad parental. Cuando nosotros pensamos en la potestad parental, que la comunidad suele confundirlo con la filiación, porque lo vinculan con el ser padre o madre, de modo que si, por ejemplo, privo de la potestad parental, significa que deja de ser el papá o deja de ser la mamá, circunstancias que solamente culminan con la muerte o la adopción. No, la potestad parental, o anteriormente llamada patria potestad, hace menciones a unos derechos. Se le atribuyen a papá y mamá unos derechos y solamente a ellos, no a terceros, no a quienes tengan el cuidado personal, exclusivamente a papá y mamá. Y son 3 derechos: el de usufructo, el de administración y el de representación. Los 2 primeros, por supuesto, con un carácter patrimonial. El tercero, al día de hoy, entendido como un derecho de los padres, pero hoy vamos a pensar juntas, si realmente debe ser un derecho de los padres o se trata de un derecho de los niños y de los adolescentes. Cuando pensamos en los 2 primeros, sabemos que papá y mamá ejercen esos derechos de usufructo y de administración cuando se trata del peculio adventicio ordinario, pero excluye al peculio adventicio extraordinario y al peculio profesional, porque en esos eventos no tienen papá y mamá esa injerencia en el usufructo, en la administración, pero vuelve el país a decir son menores de edad. Papá y mamá, por la condición del patrimonio y la forma como ingresan esos activos o esos bienes al patrimonio, no tienen injerencia, pero seguimos viendo al titular de estos derechos como incapaz en razón de la edad. En este tiempo de estudio y reflexión, porque este concepto tiene varias aristas, no vamos a incluir el concepto de los niños, de quienes hoy se predica una incapacidad absoluta y cuyos actos sin representante generan nulidad absoluta. No vamos a centrar nuestra atención en este segmento poblacional en donde la capacidad progresiva, por supuesto, trae una percepción totalmente diferente a la de los adolescentes en virtud de su desarrollo emocional y psicológico e incluso físico o biológico. Nos vamos a centrar entonces en los adolescentes. Y si un adolescente tiene bienes que ingresan al peculio adventicio extraordinario, inician problemas que lamentablemente poco se ha escrito sobre los mismos, al entender hoy qué bienes son los que pasarían al peculio adventicio extraordinario, o qué tipo de actividades en los adolescentes podrían ser consideradas como peculio profesional, para entender que en ellas papá y mamá no tienen esa capacidad de administrar, de usufructuar, si son bienes muebles, de disponer, si son bienes inmuebles, también de disponer, pero con una licencia previa.
Entonces, si tenemos hoy duda frente al manejo de ciertos recursos que hoy pueden, por ejemplo, provenir de una indemnización, que pueden provenir de ciertas actividades que se generan hoy por parte de nuestros adolescentes y que les pueden generar, por supuesto, unos ingresos monetarios, o la retribución también en dinero y lo que significan sumas aseguradas, indemnizaciones, entre otros. Esa condición de si es peculio adventicio ordinario o extraordinario entran en esa riña de pensar si papá y mamá tendrían el usufructo y la administración de esos bienes o sí se requeriría de un curador para la administración en el caso de peculio adventicio extraordinario, toda vez que los frutos son del hijo, y en el caso de peculio profesional se entendería un ejercicio autónomo y libre por parte de quien es el propietario, el adolescente, tanto para administrar como para disponer. Pero yo creo que no es necesario extenderse para reconocer que en nuestro territorio no ha sido fácil reconocer en los adolescentes esa capacidad dispositiva o incluso de administración, porque la tendencia es a exigir sin excepción la intervención de los padres, pero a título de representación, es decir, que no es la voluntad del adolescente propietario quien determina los negocios jurídicos que quiera celebrar, sino que siempre se buscará al representante legal bajo la condición de siempre pensar que los adolescentes no tienen la madurez ni el desarrollo suficiente para saber qué es lo que les conviene. Y aquí, por supuesto, usted tiene que decir, me da una sensación en lo que escucho, a que puede estar pasando con los adolescentes el concepto de capacidad progresiva, el manejo de sus propios bienes o de sus fines personalísimos, como los propios derechos humanos o los familiares, que tal vez nos esté pasando lo que ocurre con el tema de discapacidad mental, física o sensorial. Y es que siempre lo sencillo fue decir, ustedes no tienen las condiciones. ¿Cómo van a decidir? Pero ¿cómo van a firmar? Y bajo ese parámetro, sin analizar las personas y sus condiciones, simple y sencillamente la respuesta era ustedes no, y que venga otra persona y hable por ellas. Entonces, cuando entendemos nosotros el carácter diferenciado de un adolescente frente a otro, en donde hay uno que es posible que sea dueño de un patrimonio en cuanto a los derechos, por ejemplo, reales, como el de dominio sobre unos bienes, versus otro que quizás su patrimonio solamente corresponda a los bienes de uso personalísimo. Son dos adolescentes que pueden tener la misma edad, pero que se encuentran en unos contextos diferentes y con necesidades diferentes para el manejo de su patrimonio y las decisiones que deban surtirse en torno a los mismos. Si papá y mamá no tienen esa potestad parental, se debe entender que le corresponde al adolescente. Pero como ese concepto de capacidad progresiva aún es incipiente en nuestro territorio, damos la espalda a lo que pueda significar el mismo y siempre procuraremos la búsqueda de un representante. ¿Ya no lo serían los padres? Sí, ellos representan, pero si yo digo no, es que papá y mamá no ejercen la potestad parental en el peculio adventicio extraordinario. Entonces alguien diría, significa que no tiene el usufructo, significa que no tiene la administración, pero eso no tiene nada que ver con la representación. O sea que finalmente a través de la representación, papá y mamá podrían seguir limitando los negocios y la voluntad jurídica que exprese su adolescente, por cuanto ellos, por ejemplo, si no avalan un tipo de compra, de adquisición, de fusión, de venta, pues entonces simplemente no ejercen la representación y dejamos a un lado los intereses que quizás, claro, no lo vamos a negar, puede provenir de un pensamiento inmaduro, poco reflexivo, puede ocurrir, pero no lo podemos convertir en la regla. Ni podemos juzgar a todas las personas que sus decisiones o su pensamiento deba ser siempre excluido bajo la premisa de usted no entiende, no tiene la edad, le falta pelo a esa moña. Yo creo que cuando nosotros entendemos que papá y mamá no tienen el ejercicio de la potestad parental en ciertos bienes y en ciertos eventos,
En la solución de casos difíciles tenemos todo un compendio a través del bloque de constitucionalidad y de normas de rango superior para reconocer esa capacidad progresiva, entender la necesidad que tiene personal o patrimonial un adolescente y comprender la forma como se realiza el negocio jurídico y no afectarlo, por ejemplo, con una nulidad, sino reconocer en el adolescente y en el ejercicio de aquellos bienes y en el patrimonio en el que papá y mamá no ejercen potestad parental, una autonomía. Porque si consideramos que al no tener el usufructo y la administración, pero sí se tiene la representación, puede volverse una nueva forma de administración. Ahora, pensemos en la emancipación. Hay niños y adolescentes que se emancipan porque la ley lo ordena o porque es el resultado de un proceso que se surte contra padres o madres de familia o porque proviene del consenso del adolescente con los padres. Por supuesto, de la emancipación legal vamos a dejar por fuera aquella que se deriva de la mayoría de edad porque no entra en el escenario de estudio. Pero si un hijo se emancipa porque se casa, matrimonio para el cual no requiere representación y la ley lo autoriza, entenderíamos que a partir de esa voluntad y por la capacidad progresiva, esta pareja, estos seres humanos, están en condiciones diferentes a la de otros. Ellos necesitan el reconocimiento de la autonomía de su voluntad porque seguramente van a requerir celebrar contrato de arrendamiento del lugar en donde van a vivir. Porque necesitan también la autonomía, si es el caso del varón que ahora es padre para decir este hijo es mío, pero soy menor de edad. Entonces siempre me van a requerir un representante. ¿Cómo puede el representante decir que aquí hay filiación o paternidad? Esas condiciones personalísimas, por supuesto que empiezan, creo yo, a generar un ruido que debemos evitar. Porque si yo entiendo que se le ha reconocido al hijo que se casa, solo por citar un ejemplo, se le concede entonces la emancipación. ¿Qué logramos emancipándole si sigue siendo incapaz? Si finalmente para todos los demás negocios jurídicos que se deriven de esa realidad y de ese acto jurídico como lo es el matrimonio, seguirá siendo incapaz. La emancipación entonces, vista en ese sentido, termina siendo vulneradora. Afecta el interés de ese adolescente, quien, sumado a lo que se ha explicado desde el punto de vista patrimonial, ahora queda sin representante y todos le estamos exigiendo un representante. Entonces, nos tocaría, como ha ocurrido en varias ocasiones y que lo he vivido desde la experiencia profesional, entonces hay que ir al ICBF, hay que buscar al defensor de familia como agente oficioso o autoridades administrativas como agentes oficiosos, entonces toca la designación del curador, siempre buscando quien supla la voluntad del adolescente o sea su vocero. Pero la ley permitió el matrimonio y no le permite nada más. Entonces, si ya son padres y son aún menores de edad y necesitan un acuerdo de alimentos, y como lo hemos visto, entonces la pregunta, y en la audiencia, si es, por ejemplo, una conciliación en un centro de conciliación, bueno, ¿y dónde están sus papás? ¿Quién les va a representar? Pero ellos son papá y mamá, en unión marital de hecho, sin ella, en matrimonio. Entonces nos tocaría revisar en cada caso si son hijos emancipados o no. ¿Realmente estamos haciendo el ejercicio de analizar por lo menos desde la emancipación legal, solo desde ese punto? Bueno, este es un hijo que se ha emancipado o no. ¿Realmente papá y mamá es quien le debe representar? ¿Tendría yo que llamarle a los abuelos, a una audiencia cuando estamos definiendo asuntos propios de la paternidad y la maternidad de quienes son, por supuesto, aún menores de edad? Yo entiendo que la preocupación que a todos nos asiste es poder brindar un régimen de garantía y de protección. Eso no lo voy a discutir. Entiendo, como lo dije hace un rato, no todos los adolescentes seguramente tienen un discernimiento y un desarrollo para la toma de las mejores decisiones. Eso lo entiendo.
pero no significa que esa forma de pensar que no es incorrecta, la volvamos la regla. Habrán eventos en que así sea, pero también hay otros en los que no. Y entonces si un hijo se ha emancipado, hacemos un ejercicio débil, muy flaco, siguiendo, tratándole como incapaz. Entonces, ¿para qué la emancipación? Si sigue siendo incapaz. Si ahora debe buscar quien le represente, porque igual no puede expresar. No, pero es que acuérdate que es una incapacidad relativa. Hay algunos negocios jurídicos y actos jurídicos que puede realizar solo. Sí, pero también hemos visto que en el ejercicio de buena parte de esos derechos y de esos intereses negociales hay una constante, y esa constante es requerir un representante. Y esa representación debe hoy llevarnos a revisar aspectos puntuales de la misma y de quienes la ejercen. En el evento de adolescentes que ya gozan de una capacidad de ejercicio limitada, pero que ya se le permite de manera autónoma para ciertos negocios jurídicos. Ay, no tiene por qué haber representación, aunque sea un menor de edad. O para el caso del hijo emancipado y que necesita tomar determinaciones para la satisfacción de sus necesidades y de la realidad en la que se encuentra, pero siempre se le exige un representante. Entonces, volvemos al punto. Es siempre pensar que el adolescente, sin importar su desarrollo, su evolución, sus condiciones familiares, sociales, está en imposibilidad de entender sus actos, de asumirlos responsablemente y de adquirir unas obligaciones. Entonces, cuando se piensa, bueno, ¿y la solución cuál es? Porque es que Andrea Maecha está considerando la emancipación legal, pero no ha pensado en la emancipación judicial. Cuando en virtud de un proceso de privación o pérdida de la potestad parental, entonces terminan los padres excluidos también de los derechos. Aquí tenemos que pensar, ¿la representación es verdaderamente un derecho de los padres? Es decir, que la norma civil contempló aún la representación como un derecho de los padres en la posibilidad de como representante decidir lo que es mejor para mis hijos. Y todos socialmente lo podemos entender. Y partimos de una base, y es que papá y mamá siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Y por ello quieren tener el derecho de representar para poder tomar las mejores decisiones y para poder acompañarle judicial, extrajudicial, notarial, consular, en conciliación, en todos los eventos. Pero cuando entendemos la capacidad progresiva y entendemos la representación, entra entonces un nuevo choque. La capacidad progresiva da la espalda a la representación. El que yo reconozca que el ser humano necesita tener ciertas posibilidades de autodeterminación y de manejo autónomo de sus propios asuntos, ¿debe dar la espalda a la representación? Y es la pregunta que, junto a otras que dejaremos al final de este espacio de reflexión, nos invita a buscar y hallar las mejores respuestas, que quizás hoy parezcan simplemente una reflexión académica, pero es que cuando se suman las voces deja de ser una reflexión académica y se convierte en una necesidad, en una exigencia y confiamos pronto una realidad. Porque en últimas la representación no debe ser visto como un derecho de papá y mamá. Para ellos realmente, si mantenemos el concepto de la capacidad y la incapacidad, es una obligación. Realmente la representación debe ser vista como un derecho, pero de quien es representado, de los niños y los adolescentes, no de quien le representa. Entonces, cuando hago esta conversión, cuando cambio al titular, cuando entiendo al obligado, entendemos que el ejercicio del derecho no es impuesto, no se exige. Si es mi derecho, dispongo de él. Y entonces nos permitiría, al ser el adolescente titular del derecho de representación, de ser representado, ejercer su derecho en los eventos y en las condiciones o cuando de manera consensuada en el país consideremos que realmente deba obrar a través de representante. Pero hoy hay tantos escenarios en donde hay duda de si realmente papá y mamá representan o no, acompañan o no, asisten o no, o finalmente deben hacerse a un lado. Y como
no considero que la solución a todos los problemas jurídicos sea la respuesta de esperemos que haya un código o que haya una ley, porque no necesariamente esa es la solución. Lo que sí queremos marcar hoy es que en el ciclo de estas conferencias, que habla del derecho prevalente de nuestros niños y adolescentes, cualquier decisión que se tome debe apuntar a reconocer ese interés superior, ese interés prevalente que puede hacer modificar o variar cualquier pauta interpretativa de las normas. Y que al entender que existen diferentes interpretaciones y para algunos vacíos o lagunas normativas que parecen océanos, pues entonces las pautas que debe tener la autoridad judicial, la autoridad administrativa en tema de infancia y adolescencia, debe siempre pensar en quién es el titular, su contexto, su realidad y pensar en la decisión que ampare principios y derechos. No solo el respaldo a la norma y su generación sin importar las consecuencias solamente bajo la premisa de acatarla, porque estamos observando que hay normas que hoy no resuelven todas las inquietudes y que podemos encontrar también incluso pugna o choque. Y creo que para todos y para todas hoy es claro que hacemos todos el ejercicio de que prevalezcan los derechos y, por supuesto, los principios. Y para ello son estos ciclos de capacitación, porque eso es lo que debemos tener todos en nuestra mente al momento de resolver si un adolescente quiere entregar a su hijo en adopción, dar su consentimiento para la adopción. Los padres le asistirán, le acompañarán, pero muchos aún lo ven como una representación. Tenemos que considerar la capacidad para ser parte, para ser oído. No se trata solamente que como es menor de edad, nominalmente figura en el proceso. No, debe ser oído. Tiene unas razones, tiene un pensamiento, tiene una idea, debe ser oído. Fíjense que cuando entendemos la necesidad de autodeterminación y no la anulamos solamente por el contexto biológico de la edad, pues nos genera a todos, como lo dice la ley 1996 de 2019, un deber jurídico. Ese es un deber jurídico de generar entonces ajustes razonables a las decisiones, a los procedimientos, a las entrevistas, logrando así lo que dice, por ejemplo, el Código General del Proceso cuando establece ese principio de legalidad. Los jueces están sujetos a la ley, claro, no lo negamos, pero también deberá tener en cuenta la costumbre, la equidad, pensar si la decisión es justa, los principios, la jurisprudencia. Esto nos lleva a trasegar por unos escenarios más argumentativos que no el técnico de aplicar la ley. Son escenarios complejos, no son escenarios sencillos, pero aún desde lo legal podemos encontrar unas formas de interpretar las mismas normas en el Código Civil o sus desarrollos posteriores, cuando a quienes se les dice que tienen una incapacidad relativa, se les está reconociendo que ellos también pueden realizar de manera autónoma ciertos negocios jurídicos. Así que, en ese sentido, debemos generar unas conclusiones. Y lo hemos expuesto y lo hemos planteado como unos retos. ¿Por qué son retos? Porque obviamente hay una zona tranquila en donde lo más sencillo es entender que niños y adolescentes deben ser amparados y protegidos y que la mejor forma de hacerlo es que cuenten con un representante en los eventos de la disposición y la administración de su patrimonio, de sus bienes o incluso en el ejercicio de algunos derechos que son personalísimos, incluso desde aspectos de tipo procesal. Pero, ¿qué reto nos deja el entender la capacidad progresiva en el caso puntual que hemos tratado de esbozar hoy de los adolescentes emancipados? Y es que la emancipación, al no reconocerle a la autonomía que necesita el adolescente, puede tornarse vulneradora.
¿Y por qué se puede tornar vulneradora? Porque le está generando una condición de desamparo. Tenía un representante, ahora no tiene representante, busque representante. ¿Cómo lo evitamos? Permitiendo que el adolescente goce de esa capacidad y esa autonomía. Pero si seguimos generando una emancipación en donde los hijos siguen, por supuesto, siendo incapaces, y aún siendo incapaz relativo, se le desconocen muchos escenarios esa posibilidad de decidir, de firmar, de pagar, de llegar a acuerdos de pago. Pues por supuesto que todo el concepto liberador que trae la emancipación tiene que ver con una oportunidad, con un cambio de régimen, no con un castigo o con una penalidad, que si algunos lo ven así para los padres, no tendría por qué serlo para los hijos. Así que el sistema jurídico se centró en papá y mamá, les generó a ellos una consecuencia jurídica, pensó en ellos. Ahora nuestro papel es pensemos en los hijos. ¿Qué vamos a hacer con su patrimonio? ¿En qué eventos tendrá que ser representado? O si el hijo se emancipa y es adolescente, le otorgamos una capacidad progresiva. Bueno, y esa capacidad progresiva tendrá que ser diferenciadora y tiene que venir acompañada del derecho a equivocarse, que se nos reconoce a todos los adultos sin excepción. Entonces eso tiene que aparejar muchas líneas académicas de estudio y confiamos también fallos propositivos, en donde se tomó un tiempo para hablar con ese joven, entender su familia, entender su realidad, qué es lo que se vive en su contexto geográfico, entender su nivel de escolaridad, sus desarrollos sociales, emocionales, físicos, entender que esto se logra con equipos interdisciplinarios y con lenguaje interdisciplinario para buscar la mejor decisión, la mejor solución. Y por eso la invitación es a permitirle al adolescente en los eventos en los que la ley ya lo ha considerado, de otorgar esa autonomía en los eventos de la emancipación, que le creamos a los adolescentes y les permitamos el ejercicio de sus derechos y de desarrollar su personalidad, atendidas sus condiciones psicológicas y más bien buscar, como lo es hoy para la discapacidad mental, sensorial, cognitiva, apoyos. O sea, tenemos que verificar que la persona entienda el acto, entienda las consecuencias, entienda si son o no reversibles, entienda los efectos ante terceros. Eso genera entrevistas, genera conversatorios, genera tiempo, genera paciencia. Y eso es lo que nos exige hoy este escenario del derecho prevalente de niños y adolescentes, y que solo será posible si lo desarrollamos en todo lo que significa una interpretación sistemática del derecho. No solo con la preocupación de los 12, los 18, si es absoluta o si es relativa, nos toca hoy buscar todo el contexto desde la jurisprudencia, desde la Constitución, el bloque de constitucionalidad, los códigos, los conceptos, y sumar todo para hallar la mejor solución. No quedarnos con la norma base, porque hay normas de rango superior que no las podemos desconocer, que debemos traerlas a colación. Y quizás generar decisiones que resultarán ser innovadoras y que al comienzo duelen y deben estar dispuestas a recibir un poco el látigo y la piedra, pero que cuando son pensadas en quienes son los destinatarios, cuando son pensadas en que son fruto de una reflexión, de un diálogo, de una buena comunicación, de un ejercicio propositivo y probatorio fuerte, entonces nos va a generar una decisión que corresponda a todo el escenario de una buena hermenéutica constitucional que ampara derechos, que reconoce principios y que permite, por supuesto, el desarrollo de lo que es hoy el principio de legalidad, entendiendo la capacidad progresiva como un principio
y como la posibilidad de autodeterminación para el logro de las necesidades personales. Así que dejamos así expuestas estas líneas, estas preguntas, estas reflexiones, para que desde nuestro quehacer cotidiano y los casos sujetos a decisión o de asesoría o de estudio, pues podamos nosotros cambiar los lenguajes, ampliarlos y entender, ojalá en corto plazo, todo el alcance de lo que significa esa capacidad o autonomía progresiva. Así que de verdad les agradezco este tiempo de estudio y doctora Mónica, te retorno el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Gloria. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿debe reconocerse el ejercicio de la capacidad progresiva a niños, niñas y adolescentes si la causal que dio origen a su emancipación proviene de circunstancias que atentaron contra su propio bienestar? Bueno, ese escenario obedece al de la emancipación judicial. Cuando pensamos en la emancipación judicial, que surge precisamente de probar unas causales en donde encontramos unos comportamientos de los padres que recibieron un reproche y que por lo tanto les conlleva la pérdida de sus derechos. En el sentido de la emancipación, obviamente puede tratarse de niños y de adolescentes. Para el propósito de este tiempo de estudio y reflexión hablaríamos de los adolescentes. La emancipación judicial conlleva precisamente la emancipación y por lo tanto, siendo los padres de familia quienes con su acción o su omisión fueron los primeros vulneradores de algunos derechos de quienes son sus hijos, al emanciparles con mayor razón, necesitará ese hijo emancipado tener un desarrollo personal propio porque sus necesidades y su condición familiar es diferente a la de otros seres humanos seguramente puestos en el mismo contexto o en la misma edad. Pero hoy tiene una necesidad diferente y por ello en las posibilidades del desarrollo de sus propias prioridades y de atender su realidad, no tendría por qué desconocerse esa capacidad progresiva y ya sabemos que esa capacidad progresiva significa creer en y permitirle, por lo menos, en los escenarios que ya el legislador autorizó, que actúe de manera autónoma, que tenga una actitud reflexiva, pero como viene de un escenario previo que pudo entenderse como vulnerador, viene el deber de corresponsabilidad. Y el deber de corresponsabilidad nos obliga desde una asesoría, desde una intervención administrativa o en sede judicial, tener esos escenarios propositivos para comprender por qué esa persona quiere hacer, cuál es la necesidad que quiere satisfacer y toda la justificación que le rodea luego de ese tiempo de socialización de qué implica su decisión y los resultados que ello conlleva. Entonces, no tendría por qué negar, no tendría por qué dar la espalda al ejercicio de la autonomía o voluntad progresiva, pero sí hace una alerta y un llamado a todos los demás para con mayor razón acompañar, asistir en la toma de decisiones. Siguiente pregunta, doctora. Si se reconoce el ejercicio de la autonomía o capacidad progresiva, ¿cambian los derechos inherentes a la potestad parental o patria potestad? Bueno, ese es el punto complejo, porque entender la capacidad progresiva, el punto de discusión es la capacidad progresiva da la espalda a la representación, porque si yo entiendo al ser humano en el momento que su evolución y desarrollo psicológico se encuentra y que ella debe resolver unas necesidades a las cuales, por ejemplo, papá y mamá puede ocurrir que no estén de acuerdo. Entonces, ¿cómo logramos la capacidad progresiva si le seguimos supeditando al ejercicio de la representación y más como está vista en Colombia la representación como un derecho de los padres, no un derecho del representado? Si hacemos la conversión y pasamos la representación como derecho del hijo, el derecho y su disposición determinará de quien
o dependerá de quien sea su titular, no como una condición que se puede ver impositiva desde los padres de familia y que negaría entonces el concepto y el ejercicio de la capacidad y de la autonomía de la voluntad de manera progresiva a la que hemos hecho mención en este momento. Doctora Gloria, siguiente pregunta. ¿Cuál es el criterio que debe prevalecer en el ejercicio de la capacidad por parte de niños, niñas y adolescentes en la solución de casos complejos por parte de autoridades judiciales o administrativas? Sí, esta pregunta pues es interesante en el sentido que cuando pensamos nosotros que pueden estar en pugna las ideas de los padres frente a las ideas de los hijos, la idea del hijo frente a lo que piensa la sociedad, entendiendo que hay adolescentes que están expuestos a realidades que no serían las deseables por su edad y por el contexto que ellas mismas tienen, sabemos que no eran las mejores, pero se sometieron a ellas y hoy deben, por supuesto, asumir responsablemente las consecuencias y el resultado de sus propias decisiones. Entonces, si pensamos en cuál es el mejor parámetro o el mejor criterio, es el que precisamente genera este ciclo de conferencias, doctora Mónica, y es entender que el derecho debe ser prevalente para niños y adolescentes y que al buscar una decisión no podemos simplemente ceñirnos a la edad y al Código Civil, sino que debemos dar una mirada amplia, argumentada, para entender qué es lo que necesita el adolescente, qué es lo mejor para el mismo y siquiera en los casos en los que ya la ley permite que ellos tengan un ejercicio autónomo, pues que así lo sea, real, sin necesidad de una representación para que no demos la espalda a los comienzos de capacidad progresiva que por lo menos hemos encontrado en nuestra legislación civil, pero que tenemos en Colombia una tendencia a negarla, a no reconocerla y a exigir la representación. Así que la búsqueda de ese mejor criterio la encontramos en una interpretación sistemática del derecho que eleve las decisiones al rango constitucional, en donde podamos corroborar que en nuestra decisión no se estén vulnerando derechos de nuestros adolescentes y puntualmente y por excelencia si ellos ya se han emancipado. Así que esa sería la respuesta. Un agradecimiento muy especial a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez por esta clara y ponderada explicación sobre la importancia de abordar este tema de la capacidad progresiva como mecanismo que garantiza el ejercicio personal de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal y como lo mencionó en esta conferencia, doctora, y a partir del análisis de esa evolución jurídica, sus cambios, el marco legal que lo establecen. De nuevo, doctora Gloria, nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias, doctora Gloria, nuestros agradecimientos. Un feliz resto de día para todos.